Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 3 del taller práctico de Spring Web MVC, desarrollado por www.cesarcancino.com. Bueno, primero que todo, disculpas por haberme demorado tanto en grabar este tercer video. Me estaba tomando un pequeño receso, creo que era necesario, pero ya estamos aquí al pie del cañón retomando todas las actividades de mi blog. Bien, así que de ahora en más vamos a continuar haciendo clases, haciendo videotutoriales. Por ahora seguimos con el taller práctico de Spring y con otras novedades que ahora te voy a comentar. Cerramos rápidamente la presentación. Para los que no me conocen, este es mi blog www.cesarcancino.com y lo que siempre me preguntan sobre las descargas de los videos y los códigos. Recuerda que en cada enlace de los videos, sobre todo los que son de mi autoría, bueno, en el detalle del video, ¿cierto? Tienes un link que dice descargas y desde ahí te vas a poder descargar en un archivo .rar el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente que utilizamos. Eso es sumamente importante para que lo tengas en consideración. Y antes de comenzar la clase, también invitarte a participar, a registrarte en nuestra nueva plataforma www.manosenelcódigo.com, desde donde todos los días, de lunes a viernes, estamos haciendo clases. Estamos haciendo clases online en vivo. En este minuto tenemos acá la programación semanal. Tenemos tres clases, los martes de PHP, los miércoles de GFramework y los días jueves de Java Enterprise Edition. Vamos a hacer clases también de Android y de .NET pronto, así que para que estés en este caso pendiente a eso. Recuerda registrarte para poder irte enviando los newsletters y las actualizaciones del sitio. Y recuerda también, por favor, suscribirte acá en la página principal a nuestras redes, sobre todo a nuestro canal de YouTube, para que en este caso también te puedan llegar los feeds de todas las clases a través de los Hangouts que vamos subiendo todos los días en la noche. Bien, ok, comencemos entonces. ¿Qué nos toca hablar hoy día? Hoy vamos a hablar sobre el procesamiento, o en este caso la clase se llama procesando parámetros vía JET, es decir, a través de la URL, mediante la implementación del framework Spring Web MVC. Bien, esto es algo bastante simple, es algo bastante sencillo que no tiene mayor ciencia, pero que esto reviste que mucha gente lo pregunte dentro de las redes, por lo tanto nosotros lo vamos a trabajar acá de una manera bastante sencilla. Vamos a crear aquí un proyecto nuevo, como siempre, en este caso un proyecto de tipo Java Web, Web Application. Damos clic en siguiente, lo vamos a llamar clase Spring, lo vamos a llamar Spring 3, así lo vamos a llamar para que lo podamos ir guardando. Damos clic en siguiente, voy a utilizar Glassfish y Java 7, ¿cierto? Damos clic en siguiente. Recuerda elegir acá la opción de Spring Web MVC para que esto te pueda instalar el framework. Recuerda también marcar que se te implemente la librería de tags JSTL para que la puedas utilizar y haces clic acá en terminar. Eso creo que ya está súper hiper explicado, entonces no deberíamos explicar absolutamente nada más sobre eso. Bien, ya en la clase pasada hablamos sobre la creación de controladores y todo, así que ahora, si bien es cierto, lo voy a hacer de una manera más rápida para que no nos compliquemos la vida. Voy a cerrar todo esto que está acá, ¿cierto? Que son archivos que se van abriendo. Voy a pararme acá en el proyecto. Voy a crear primero que todo un paquete para guardar mi controlador. En este caso lo voy a llamar com.manosenelcódigo.control. Bien, esto también ya está explicado, ¿cierto? Y me voy a parar acá entonces en el source packet, acá, para poder, en este caso, crear una clase que es la que voy a utilizar como controlador. Hasta acá no hay nada nuevo, ¿cierto? Esto ya nosotros lo explicamos. Vamos a crear una clase, la vamos a llamar igual que la clase anterior, home. Bien, en este caso, home controller para mantener las convenciones. Me fijé que parece que le había puesto ahí tres letras L. Bien, Home Controller, presionamos en terminar. Acá está nuestra clase. Recuerda que tenemos que configurarla, eso ya tú lo sabes hacer. Yo la podría haber presentado lista, pero como son las primeras clases, ¿cierto? Creo que es bueno ir practicando. Entonces borramos todos estos comentarios que nada nos aportan. Bien, recuerda que lo primero que vamos a hacer es, en este caso, definir un método
como controller, bien, y vamos a crear un método acá, en este caso, se me olvidó cómo crear métodos en Java, muy bien, en este caso sería public, estoy demasiado abocado a PHP, public model and view, ¿cierto? El model and view lo vamos a exportar de ORG, Spring Framework, Web Servlet, bien, en este caso el método lo vamos a llamar home, por ejemplo, abrimos y cerramos, y abrimos y cerramos llaves para poder trabajar. Recuerda también hacer la importación a la librería de anotaciones acá para definir esto como un controlador. Este control lo tenemos que colocar acá arriba de la clase, ¿cierto? Exacto. Y hacemos la referencia a la librería de anotaciones en este caso. Import stereotype servlet controller. Bien. Ok. Ya aquí también sabes lo que tienes que hacer. Declaramos un objeto de tipo model and view, ¿cierto? Lo vamos a llamar, por ejemplo, map. Y le vamos a decir que sea igual a new model and view, ¿cierto? Hasta ahí nada nuevo. Retornamos, por ejemplo, map, ya está acá. Nosotros tenemos todo listo para trabajar. Tenemos que ejecutar el método addAction, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama el método acá. El método setViewName, perdón. Punto setViewName para indicarle el nombre de la vista que va a estar asociada a nuestro proyecto. Bien, creamos la vista, ¿cierto? Recuerda acá en la carpeta JSP dentro del directorio web INF, que a su vez está almacenado dentro de la carpeta web page. Ahí no hay nada que explicar, también lo explicamos. Una cosa que no te dije la clase pasada es que, por ejemplo, acá dentro del directorio JSP tú puedes crear subdirectorios. Sería una buena práctica, por ejemplo, crear un directorio por cada controlador. Entonces, por ejemplo, acá hacemos clic derecho, New Carpeta, y le llamamos con el mismo nombre del controlador, por ejemplo, Home. Terminar, y acá dentro de home vamos a guardar nuestra vista, en este caso un archivo de tipo JSP, y lo vamos a llamar home para un poco llevar un orden, así también poder tener archivos que eventualmente compartan nombres. Esto es bastante útil para eso. Guardamos acá, ¿cierto? Eso significaría que aquí en la llamada del método setViewName, como colocamos dentro de un subdirectorio en el interior de la carpeta JSP, acá debería ser el nombre del directorio home slash y el nombre de la vista a la cual tú quieres hacer referencia. Recuerda que acá no es necesario colocar extensión porque eso se maneja a través de el dispatcher server. Eso nosotros también lo explicamos. Nos faltaría acá la librería de o la anotación en este caso de request. Recuerda request mapping, ¿cierto? Para indicarle acá cuál va a ser la ruta de llamada a esta vista. En este caso va a ser cuando llamen home.htm. Acá solamente hay cosas que nosotros ya hemos explicado. No hay nada. Déjame ver si me equivoqué en algo. Model and view, home. Está perfecto, no me equivoqué en nada. Bien, faltaría entonces para poder ejecutar esto, ¿cierto? Ir acá al dispatcher servlet y declarar el beans, ¿cierto? Y la anotación del prop acá asociada a la nueva vista que acabamos de crear. Entonces creamos el bean, en este caso el parámetro name. Le decimos que esto va a estar asociado a home controller, ¿cierto? Y la clase que va a estar asociada a esto. La clase sería manos en el código, controller, home controller. Bien, hasta ahí no debería haber ningún tipo de problema, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría en este caso configurar el prop necesario para que se pueda renderizar la vista, ¿cierto? En este caso solo hacemos acá arriba, ¿cierto? Escribimos prop, lo cerramos acá y decimos que cuando llamen a home.htm, esto lo vaya a buscar al controlador que se llama home controller. Bien, si hicimos todo de forma correcta, nos paramos acá en el proyecto, clic derecho, run. Bueno, lo estamos haciendo desde NetBeans. Ya vamos a ver si hacemos alguno desde Eclipse. Ahora gente me ha preguntado. Entonces, esperamos un momento acá que esto cargue. Tengo entendido que tengo corriendo acá el servidor Glassfish. No, no lo tengo corriendo, así que vamos a hacer una pequeña pausa acá. Vamos a ver, esperamos aquí un momento.
Ah, bueno, ahí se abrió, me equivoqué. Vamos a abrirlo de nuevo, run, y ahí está. Perfecto, hello this, bueno, este mensaje tú ya lo habías visto, no hay ningún tipo de problema con esto, ¿cierto? Entonces ya nos ponemos a trabajar. Déjame verificar si estoy grabando. Sí, estamos grabando perfectamente. Bien, ¿cuál es la temática de esta clase, cierto? Un poco repasar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que aprendamos a recibir parámetros desde la URL. Por ejemplo, podríamos nosotros escribir acá index y pasarle un parámetro, por ejemplo, id igual a eso, ¿cierto? Y la idea sería poder tomar ese id y procesarlo de alguna forma. Más de alguno me va a decir, ah, pero es que eso es sumamente básico. Sí, pero una de las cosas, ojo, una de las cosas que son más utilizadas en el ambiente de desarrollo web a través de un navegador es el paso de parámetros por la URL. Eso tiene connotaciones a nivel de peticiones, ¿verdad? Peticiones que dependen del valor que en este caso tiene ese ID. Tiene también asociados elementos de seguridad que en su momento también lo vamos a conversar con el módulo Mod Security. Y tiene también varias aristas que están asociadas a incluso la renderización del formato de los layouts de presentación, con los cuales el framework te despliega toda la información mediante el uso del Document Object Model. Por ejemplo, eso tiene que ver cuando vas a implementar herramientas como Bootstrap y todo ese tipo de cosas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces por lo pronto aprendamos a recuperar esto. Vamos a hacerlo en otro controlador para que dejemos el index tranquilo. De hecho, fíjate lo que vamos a hacer acá. Acá en el archivo redirect que está dentro de webpage, vamos a decirle que cuando cargue la primera vez, en lugar de ir a index, nos lleve a home HTML. Bien, lo cerramos y ahora entonces si escribimos acá, no escribimos nada, automáticamente él nos va a redireccionar a la vista que nosotros acabamos de crear. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Podríamos configurar un poquito acá nuestra vista, ¿cierto? Pero creo que esto está súper hiper explicado, ¿cierto? Aquí lo único que tendrías que hacer es achicar un poquito acá, ¿cierto? Esto de aquí y colocar una comilla ahí, ¿cierto? Y un tag de cierre ahí para que puedas trabajar con el MetaCharset UTF-8. Bien, bueno, recuerda que acá puedes crear más métodos también, ¿cierto? Eso está explicado. Podríamos copiar y pegar esto acá. Podríamos llamar al segundo método, por ejemplo, nosotros. HTM, cambiamos el nombre acá del método, ¿cierto? Y acá también el nombre de la vista, ¿cierto? Nos paramos acá en Home y creamos una nueva JSP, ¿cierto? Por ejemplo, llamada nosotros. Y le copiamos lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Pero ahora le cambiamos este texto por nosotros. Esperamos que NetBeans haga el deploy automático que hace. Ejecutamos el home, carga bien. El nosotros nos va a dar un error. Nos va a dar un error del 404. ¿Por qué? Recuerda, porque cada vista que tú tienes, que en este caso creas en un respectivo controlador, tienes que ir a notificarla acá en el archivo dispatcher servlet.xml, acá donde dice prop. Entonces perfectamente copiamos acá esto para hacerlo rápido. Y decimos acá que esto se va a llamar nosotros, ¿cierto? Y bueno, el controlador es el mismo, por lo tanto no debería haber ningún tipo de problema. Si lo probamos ahora, ahí está nosotros y aquí está la vista home sin ningún tipo de problema. Ahora bien, veamos cómo es el tema del paso de parámetros. La idea es que nosotros seamos capaces, por ejemplo, ya sea en cualquiera de las vistas, procesar esto, por ejemplo, home id igual a algo e inclusive otro parámetro, por ejemplo, id2, por ejemplo, ahí para que se vea, y de 2 igual a eso, por ejemplo. Bien, entonces la idea es que nosotros seamos capaces de recibir ese parámetro y procesarlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Mira, hay varias formas, pero la más transparente y una de las más utilizadas son dos. Una es a través de anotaciones, que no te lo recomiendo, y la otra es más simple, implementando la clase de los servlets nativos de Java Enterprise Edition, que es la clase HTTP Servlet Request. Bien, esa es la clase que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, a cada uno de los métodos con los cuales tú quieras procesar parámetros que vengan a través de la URL, es decir, vía GET, lo que vas a hacer es lo siguiente. Como parámetro le vas a pasar a tu método un objeto de tipo HTTP servlet request, este que está acá. Bien,
se va a importar automáticamente la clase javax.servlet.http.http_servlet_request, que es en definitiva la que nosotros, por ejemplo, vimos en el taller práctico de JSP. Vimos que esta clase nosotros la utilizábamos para procesar parámetros, ¿verdad? Que venían tanto vía GET como vía POST. En este caso, lo dicho de forma coloquial, los famosos datos que vienen vía request, ¿cierto? Entonces, bueno, lo único que hacemos es darle un nombre, por ejemplo, para no ser menos, lo llamamos, por ejemplo, request. Podrías también, por ejemplo, pasar este parámetro como un atributo acá, de la clase, perfectamente, y no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, como por ejemplo desde alguno de los métodos podría yo recuperar alguno de los valores que pasé por la URL, porque ahora fíjate que no tengo ningún error, me carga todo perfecto, pero no tengo cómo recuperar esos valores. Primero que todo, atendamos a cómo se llaman los datos. Se llaman ID y ID2. Se podrían llamar mamá, papá, perro, gato. Eso creo que no hay ningún tipo de problema para entenderlo. Este formato con el cual yo estoy pasando los parámetros a través de la URL tiene un nombre. Esto se llama query string. Perfectamente yo lo podría hacer así también. Por ejemplo, con este formato, pero tendría que hacer una configuración especial. Yo te voy a enseñar a hacer eso después en Spring cuando aprendamos a trabajar con URLs limpios, o las famosas clients URL. Por lo pronto, quedémonos con esto, que es lo básico que tienes que ir aprendiendo tú para después poder meternos con el trabajo con formularios y aprender ya a conectarnos a un motor de persistencia, a una base de datos y hacer un CRUD, que es lo que yo tengo pensado que podamos hacer a través de Spring Web MS. Bien, dicho eso entonces, veamos cómo recuperar esto, porque ya tenemos acá declarada una instancia, como en formato de atributo, acá por ejemplo, dentro de la clase, y ahora, por ejemplo, en cualquiera de los métodos, en este caso estoy parado en el método home, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá adentro, después de el mat set viewName, podría decir acá, por ejemplo, declarar un dato de tipo string. Ojo, un dato súper importante, mira, cada parámetro que tú recibas a través de la URL, por default, por defecto, Java te lo va a recuperar como un string, es decir, basándose en el uso de la clase java.lang string, va a ser una cadena. Si tú quieres hacer algún tipo de operación matemática con ese valor, lo que tienes que hacer es castearlo, refundirlo. Bien, así que ojo con eso. Por lo pronto vamos a ver cómo imprimirlo. Después vamos a hacer un ejemplo de un cálculo matemático, una consulta a una base de datos y todo, pero por lo pronto aprendamos a hacer para que después vamos dándole un poquito más de complejidad. ¿Te parece? Entonces, declaramos acá dentro del método una variable, por ejemplo, de tipo string, la vamos a llamar id. No tiene por qué llamarse igual al valor, ¿eh? Acá simplemente estoy siendo ordenado en el sentido de trabajar esto de manera un poco más pedagógica, en el sentido de utilizar los mismos nombres para los valores con los que estoy trabajando, pero es algo sumamente debatible. ¿Bien? Entonces decimos acá id string igual a, y ahora decimos acá request.getParameter. Bien, déjame ver si era get o set. Bueno, debería ser get, ¿cierto? Porque estás recuperando. Y acá le decimos que quieres recuperar el nombre del parámetro que viene por la URL, que en este caso sería ID. Bien, punto y coma. Vamos a probar a ver si hay algún error con esto. Actualizamos. Y caramba la pamba, tenemos un error. Bueno, ¿por qué tenemos un error? Porque acá deberíamos decir this. Y acá deberíamos decir public. Para que, en este caso private, ¿cierto? Mira, para que no nos compliquemos la vida, pasémoselo como parámetro acá a la vista mejor, ¿cierto? Y acá le decimos, le quitamos el request ahí. Y ahora sí debería funcionar sin ningún tipo de problema. Ahí está, ¿ves? Déjame ver por qué no funciona de la otra forma. Debería funcionar, a ver. Public, perfecto. Bueno, acá podría ser private también. Private, decimos acá, perfecto, this request. Vamos a ver. Que me dice que... ok, porque tengo que trabajarla como puntero. Ya. No nos vamos a complicar con eso, ahí te tengo que explicar un par de cosas más. Por lo pronto, a nivel de esta clase, utilicémoslo como un parámetro de nuestra vista, ¿bien? De nuestro método. Acá le pasamos el parámetro de tipo HTTP servlet request, ¿bien? Y acá simplemente le quitamos el objeto this. Bien.
Ahora bien, ya tengo listo el parámetro acá. Fíjate que está listo para poder trabajar. Si yo pruebo esto en pantalla acá, me carga la vista sin ningún tipo de problema. Pero como ahora la pregunta del millón de dólares es, ok, recuperé el parámetro. Uno de ellos, que se llama ID, podría recuperar el otro, por ejemplo, de tipo string, ID, en este caso se llamaba ID2, creo. ID2, entonces decimos acá ID2 igual a request.getParameter ID2, punto y coma. Bien, esperamos que haga el deploy, ¿cierto? Ejecutamos acá, no hay ningún error. Pero ahora la idea es que nosotros imprimamos acá en pantalla este valor de la variable ID que estamos pasando por la URL y este otro valor que corresponde a la variable ID2. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay una forma, hay varias formas, pero una de las más usuales es utilizar un método que tiene la clase ModelAndView para que nosotros podamos pasarle parámetros desde el controlador hacia la vista. Aunque ojo, nosotros este dato, o el grupo de datos que nosotros recojamos a través de la URL, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos con eso, valga la redundancia. Podemos, por ejemplo, acá en la misma vista realizar una consulta a un motor de persistencia, podemos conectarnos a Hibernate, a JPA, a MySQL, ahora que la SQL Server, a lo que nosotros queramos. Pero también podríamos perfectamente, a modo de clase, a modo de enseñanza, solo pasárselo como parámetro a la vista y procesarlo. Así matamos dos pájaros de un tiro. Te enseño a recuperar datos que vienen de la URL a través del uso de Spring Web MVC y además aprendemos a pasar a comunicar el controlador con la vista mediante el paso de parámetros de manera unidireccional, es decir, desde el controlador hacia la vista. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar el objeto map. Recuerda que es una instancia de la clase ModelAndView. Punto, y acá le vamos a utilizar el método que se llama addObject. Este que está acá, el que bueno, que en realidad los dos te sirven. Este que se llama addObject. Y acá le vas a pasar dos parámetros. Le vas a pasar. Esto es muy similar a lo que hacíamos en los servers, ¿te acuerdas? Con el set attribute. Acá le dices el nombre con el cual tú lo vas a recuperar en la vista, por ejemplo ID, y acá le colocas el valor, que en este caso sería el valor de la variable ID. Si quieres pasar otro, bueno, fácil, copias esto mismo o lo escribes a modo de práctica, addObject, y acá sería, en este caso, ID2, y acá sería la variable ID2. Punto y coma. Bien, probamos esto, a ver si hay algún error. Nadie se murió, perfecto. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a la vista, que recuerda que estamos trabajando en la vista Home. Vamos a ir a la vista y de manera sencilla, vamos a colocar acá un título, por ejemplo, recuperación de parámetros. Bien, vamos a probarlo. Ahí está, perfecto. Bien. Ahora bien, podríamos crear, por ejemplo, acá una lista ordenada. Sin ningún tipo de problema, con un li. Y acá decimos, por ejemplo, id igual a. Y acá, bueno, hay varias formas de recuperarlo, ¿cierto? Podríamos, por ejemplo, hacer una referencia acá arriba a la librería JSTL, por ejemplo. Decimos acá stack lib. El prefijo sería C, por ejemplo. Y la URI sería http JSP JSTL core. Bien, guardamos. Y ahora entonces, por ejemplo, acá podríamos decir perfectamente C dos puntos out, ¿cierto? Que es con lo que nosotros imprimimos en pantalla. Utilizamos la propiedad value y abrimos llave acá. Y hacemos la referencia al valor que se llama ID. Bien, lo probamos y ahí está sin ningún tipo de problema. Bien, acabamos de recuperar el valor. Fíjate que si no lo pasas por la URL, no pasa nada, nadie se muere. Esto también nosotros lo podríamos validar con una condición. Por lo pronto, aprendamos a hacer esto, ¿cierto? Para que seamos capaces de ir entendiéndolo. La idea es que te funcione. Veamos cómo podríamos recuperar el otro valor. Bueno, ya lo recuperamos. Ahora simplemente cómo imprimirlo en pantalla, ¿cierto? Podríamos decir acá otro li, ¿cierto? Otra viñeta. Y de 2, por ejemplo, igual a. Ahora lo podríamos hacer con un formato de este tipo. Y de 2, por ejemplo. Y ahí está, ¿cierto? Esto es igual a 34, que es el valor que le pasé por acá. Como es un string, tú puedes pasar
literalmente lo que tú quieras. Esto evidentemente representa un agujero tremendo de seguridad, pero por lo pronto no te compliques con eso, que ya vamos a llegar a la parte que tiene que ver con la implementación de algunos elementos de seguridad dentro de este framework llamado Spring Web MVC. Por lo pronto la idea es ir presentando los videos en un formato de cápsulas pequeñas para que no nos enredemos, ¿cierto? Y vamos paso a paso aprendiendo. Como práctica te recomiendo crearte un par de métodos más y pasarles 3 o 4 parámetros, ¿cierto? Y validar que no vengan vacíos. Podrías también, por ejemplo, pasar dos parámetros imprimir en pantalla, perdón, la suma de ellos tomando este string y haciendo una refundición, un casting, ¿cierto? De string a entero para efectivamente poder realizar algún tipo de operación matemática con ella. Sería una buena práctica que te invito a que realices para que vayas metiendo las manos en el código y en definitiva vayas entendiendo este tipo de cosas que, como puedes ver, son bastante sencillas. Bien, por lo pronto vamos a dejar esto acá. Recuerda, cualquier duda, cualquier consulta me la dejas acá en el blog y recuerda registrarte y que todos los días a las 10 de la noche de Chile tenemos clases en vivo dentro de nuestra nueva página web www.manosenelcódigo.com. Por lo pronto sería todo, nos vemos en la próxima clase. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata. Que Dios los bendiga a todos.